cineasta era el que tenía cámara. El que no tenía cámara no era cineasta. En cuanto a infraestructura técnica, estaba el Laboratorio Cinematográfica Colombiana, que era en Puente Aranda y que era como en una construcción en medio de una casalote que tenía como una mujercita que cuidaba en una portería y uno entraba a unas ruinas que eran como un foro romano. Dos personajes solitarios hacían todos los oficios. Los hermanos Guerrero montaban, hacían sonido, copiaban, revelaban. Pero era blanco y negro, entonces dentro de eso pues se hacía lo básico, pero que se podía llevar de principio a fin una película, se podía. Y había otro laboratorio que era el ICODES. Este es un programa producido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Social, ICODES. Estamos mostrando parte de la capacidad creativa, artística y técnica que podemos ofrecer en comerciales, programas de televisión, documentales y cine educativo. En el ICODES nos reunimos casi todos los cinematografistas de todas las índoles, ¿no? Los que hacían comerciales y los que no hacíamos comerciales, y que podía garantizar hacer películas de corto y largometraje, animación y todo el cuento del cine que se podía haber hecho y que no se ha hecho. Mi llegada se dio coincidiendo con la fundación de Bolivariana Films, que lo fundó la familia Mejía. El padre de esa familia, don Santiago Mejía, era uno de los principales accionistas de Cine Colombia. Entonces, esa unión entre Cine Colombia y el laboratorio generó pues la necesidad de producir, asegurando en el sobreprecio y en los documentales una exhibición. El cine de sobreprecio, que fue una modalidad de cortometrajes en 35 milímetros, a color, de duración entre 10 y 12 o 13 minutos, que surgió como producto de una ley que obligaba a las salas de cine a exhibir una película colombiana de cortometraje antes de un largometraje extranjero. Entonces el sobreprecio era una tasa X que pagaba el espectador en su boleta y que el exhibidor tenía que separar, reportarla al Ministerio de Comunicaciones y que según las entradas de la película, se devolvía al productor del cortometraje colombiano. Yo me acuerdo de Corralejas de Sincelejo, que fue una película que acompañó al Exorcista. La vieron millones de personas, realmente fue impresionante. Y la película impactó y se hablaba y influyó inclusive en la vida nacional, en ese punto de vista tan feudal de los ganaderos de Sucre y de Córdoba, de cómo manejaban esa fiesta del toro. Y vino luego la lluvia, torrencial y corta, a la manera tropical. No hay muertos, no queda buena la fiesta. Esa tierra yo voy a dejar para ustedes. Dios hiciste para nosotros. Ese es para ustedes. Ustedes cuidan tierra, ustedes cuidan planta, usted cuida el río, usted cuida todos los árboles. Aquí yo voy a dejar, usted va a cuidar. Yo le cuento que me estoy enamorando locamente de él. ¿Qué me aconseja usted? Y terminamos de novios. Ella era tímida y un poco caprichosa, pero toda una señorita decente. Puta, la cagó ese Jerónimo Zapata. ¿Quién es? El carnicero. ¿Quién? El carnicero, hombre. Ah, el Godo. Ese. Ah, no. Entonces, ¿cuál es el problema? La idea era producir o ayudar a producir una acumulación
yo no sé si primitiva o no, pero acumulación de capital que permitiera que ese productor, que hacía 6 cortos según la legislación, tenía que hacer ahí un largometraje. Camilo, el cura guerrillero, lo pude hacer gracias a un periodo de bonanza personal, proveniente del sobreprecio. Yo dediqué todas mis ganancias durante 2 años a invertir en la filmación de Camilo, el cura guerrillero. Los movimientos revolucionarios vienen siendo dirigidos por la pequeña burguesía, que desde luego es más lúcida, tiene más posibilidades de cultura, pero la pequeña burguesía es muy impaciente. La pequeña burguesía entra a la revolución no por convicción, sino por resentimiento. Y no se puede ser revolucionario por resentimiento únicamente, porque la revolución es una ciencia. El gran problema de Camilo fue que, como era una película muy objetiva, le abrí las vías de opinión a la gente que acompañó a Camilo y a la gente que se opuso a Camilo en su fugaz carrera política. Apareció la crema de la inteligencia política de la extrema izquierda colombiana. Por el lado contrario aparecen la crema a su vez de la jerarquía colombiana. Entonces el resultado de eso es que finalmente, ante la presencia de los adversarios, la gente de izquierda criticó la película diciendo que era una película en la cual solamente se escuchaba la voz de la derecha, y a su vez la gente de derecha dijo que era una película comunistoide porque se oía hablar a García Márquez y a María Arango, etcétera, ¿no? Fue una actitud un poco muy colombiana de intolerancia. Un concepto detrás, sino que era como nada, el puro negocio. Algo que pretendimos corregir proponiéndole al Ministerio de Comunicaciones la existencia de una Junta de Control de Calidad. La cual miraba los cortos y decidía si ese corto tenía derecho a hacerse acreedor al sobreprecio o no. La honorable Junta de Calidad de ese entonces, donde habían 5 miembros, decían si el corto era bueno o malo. Pero esa junta siempre estuvo manipulada por el grado de influencia del cineasta, en primer lugar, y en segundo lugar por otro tipo de intereses. Fue una junta muy polémica que generó muchos problemas porque llegaba a prohibir películas que no tenían por qué prohibir. Caso del oro es triste. Y pensar que Colombia producía el 40% del oro mundial. Hoy la producción no llega al 1% y no figura en las estadísticas. En un futuro no muy lejano, tendremos que importar oro hasta para las calzas de los dientes. Ahora se dice que Colombia nacionaliza el oro. ¿Cuál oro? Si el oro colombiano ya no existe, se lo llevaron. El oro colombiano ha muerto. Fue prohibido por razones estrictamente políticas, porque pues no tenía ninguna otra objeción de ningún tipo. El sobreprecio entró en crisis también, porque hubo como un manipuleo entre los que programaban el cine y los que lo hacían. Entonces se negociaban los porcentajes, dándole ventaja al exhibidor. Si el exhibidor ponía el corto de uno con la película, no sé qué iba a hacer, un golpe de taquilla garantizado. Es el momento en que el sobreprecio no le sirve al desarrollo de la cinematografía, sino al negocio de los exhibidores. Era como una especie de monopolio, no solamente exhibían, sino que producían. Y todas las ganancias entonces era para eso, y por lo tanto el poder de esas compañías logró sacar de pronto del mercado a otros cortometrajistas que querían también exhibir, pero que no tenían, no estaban al lado de una compañía exhibidora o no tenían el poder que tenían los exhibidores para meter sus cortometrajes. Nos hicieron a un lado a los, llamémoslo con un poco de presunción, directores serios, ¿no? Que lo éramos. Y desapareció pues ese espejismo financiero del cortometraje. Y el sobreprecio empezó a hacerse a toda carrera para producir, y entró en crisis, yo creo, también de forma, ¿no? El mundo nuestro es un mundo de lo conocido y lo desconocido. El hombre siempre ha sentido la necesidad de extender su realidad e ir más allá del tiempo y de la distancia, con el fin de conocer lo desconocido. La gente filmaba y le quedaban pedazos de película y editaba y hacía unas cosas. Yo me acuerdo que hicimos un artículo con Mayolo
porque una vez tuvimos como un encuentro con la gente del sobreprecio que decía, no, lo hice con lo que me sobró de una película. No había como ninguna investigación de fondo, no había una propuesta cinematográfica. Entonces eso hacía, digamos, que fueran tremendamente aburridores, no generaba ninguna expectativa tampoco de nada, no había construcción de estructuras, por lo tanto, digamos, uno veía unas cosas demasiado pesadas que uno siempre evitaba. Como era tantas veces repetido también, era una experiencia muy mala que yo creo que le hizo mucho daño al cine colombiano, porque el cine colombiano era como eso. Y con la inundación llega el hambre, y con la inundación las enfermedades. Centenares de niños desnutridos están condenados a muerte. No tenemos una vivienda, han de meter la cabeza, muchos hijos, de la familia, mucha pobreza. Será mejor que me traiga a su hija, para que le ayude. ¡Hija, no! ¡Fuera de aquí, gran puta! Y comenzó la leyenda negra del cine colombiano porque se abarató, se prostituyó ese sistema y nos hizo después mucho mal. En el ámbito de los usuarios, cada experiencia con drogas es llamada un viaje. Un viaje a la eternidad de la muerte. Hay una película hecha por caleños en Cali y algunas de sus escenas en Bogotá que vale la pena mencionar porque es la película como que mata y liquida la etapa del sobreprecio, que es Agarrando Pueblo. Por favor, vamos, listo ya. Vamos. Vamos. Eso, mueva el carro, muévalo. Eso es. ¿Sabe qué puede hacer usted con este dinero? Esto, vea. Aguántese y le verán. Nuestra película es una comedia muy ácida que ha divertido mucho al espectador, se han reído bastante. Trata sobre la pornomiseria, o sea, sobre los cineastas que se enriquecen filmando la miseria colombiana para exportar a Europa. Entonces, a través de un actor de un barrio, un tipo muy loco, pudimos construir esta película que a lo último él saca un machete y los saca del lugar donde están filmando para que nunca más vuelva a suceder esto de estar abusando de la miseria del país para como instrumento de exportación, pues como producto de exportación. El documental que se hacía en los años 70 era un documental hecho en cine, en primer lugar, hecho generalmente en 16 milímetros y por lo tanto es un cine muy dedicado a lo social, a la temática social, a temáticas también de índole política. En algunos casos es un documental incendiario, es un documental que se usa con ciertos propósitos políticos muy definidos. Esta es la juventud que le hizo el ruido a Pastrana. Esta es la juventud que deberá gobernar a Colombia en 10 años, a menos que algo ocurra, una revolución o algo por el estilo. Juventud moderna, fuma marihuana, se visten como extranjeros y oyen música yankee. Yo creo que la mayor virtud de ese tipo de cine fue tratar de tener un pensamiento contemporáneo. Es decir, realmente era un cine que respondía a las expectativas, a las inquietudes, incluso a una cosa que hoy está bastante difuminada, que son las utopías. Cada hora que pasa en las condiciones actuales, cada día que demora la destrucción del sistema capitalista y del poder de la burguesía como clase dominante, es un peso más. Un retraso físico y mental para el hombre del mañana, para el pueblo en el poder. Estos hijos del subdesarrollo son hoy, serán mañana los padres de la revolución. Pues yo tal vez diría que eso es un buen ejemplo como del el estímulo o el espíritu que animaba ese tipo de cine político independiente, tercer cine, que en ese momento tiene como su expresión más interesante. Lo esencial para que un documental, según mi metodología de trabajo, es lograr una gran amistad, una gran comunicación. Entonces empezamos filmando cómo se amasa el barro,
cómo se hace el ladrillo, cómo se raspa, cómo se mete al horno, que fue como la estructura narrativa del documental. Y al lado de eso empecé a crear una relación de amistad con la familia, de comunicación, de que nos vieran como no gente extraña, sino como... Porque tú llegas a una comunidad con esa cámara, con eso, y para esa gente que era campesino migrante de Ubaté, Cundinamarca, eso era magia. Llegamos muy temprano, como a las 5 de la mañana, y esta niña se pone ese vestido blanco, de velo y todo, en ese mundo del barro, del ladrillo. Todo ese planteamiento que se hacía de un cine beligerante y un cine político, que hay que reconocer, nos convirtió a los latinoamericanos en protagonistas de festivales europeos y de grandes festivales de todo el mundo, tuvo una consecuencia muy mala, y era que generó una actitud de desprecio frente a la industria, con ese argumento ideológico exclusivamente de que esas eran industrias miméticas que no servían para los fines a los que debía servir el cine, que era ayudar a las transformaciones y a los cambios políticos que se estaban demandando en ese momento. En la década del 70 me parece que es general en Colombia que empieza a haber como una preocupación por el cine nacional, no solamente por producir cine nacional, sino por de alguna manera mirarlo de nuevo, lo que se ha hecho. Hay una especie de reflexión que comienza, diría yo, con un ciclo que Isadora de Norden programa en la Cinemateca Distrital de Bogotá, que es un ciclo que hace una retrospectiva del cine colombiano que se ha hecho hasta ese momento. Yo creo que eso marca un momento clave en Colombia. Empezamos a hablar de cine colombiano, empezamos a mostrar lo que se había hecho. La gente pudo ver sobre todo el cine documental que llevaban muchos años los realizadores colombianos haciendo. En esa época la única escuela de cine eran los cineclubes, era la escuela. Había una teoría sobre los cineclubes y su función dentro del cine latinoamericano. Y casi todo el cine latinoamericano salió de cineclubes. Entonces se fue creando como un grupo de gente ahí alrededor del cine, y cada vez queríamos como avanzar más, no solo era exhibir las películas, sino después ya sacar una revista, y después no estábamos contentos con solo sacar una revista, sino que había que hacer cine. A pesar de que hay una ciudad como Bogotá, en donde hay una tradición del Cineclub de Colombia, que era un cineclub la mayoría del tiempo manejado por Hernando Salcedo Silva, en otras ciudades del país comienza el surgimiento de cineclubes, y esto lleva al surgimiento de una generación de jóvenes que se preocupan por escribir de cine. Hay algunas revistas que logran circular. Si yo mal no recuerdo, la primera que aparece es Cuadro. Creo que la segunda en aparecer es Ojo al Cine, que es la revista que funda el grupo de Cali, que dirige Andrés Caicedo. Me parece que es definitiva porque es la primera revista que vuelve el cine colombiano su motivo central de reflexión. Pero meterse dentro de la problemática del cine colombiano, pues Ojo al Cine, Arcadia, Cinemateca, cuadernos de cine. La única pena que tengo frente a ellas es que no hayan podido permanecer en el tiempo, porque al final, cuando uno está ahora tratando de escribir y reflexionando sobre el cine colombiano, encuentra que sin esa herencia de las revistas, la historia del cine colombiano sería mucho más pobre y más precaria de lo que es en este momento. Como el mundo cinematográfico es muy pequeño, entonces la crítica ha estado muy vinculada también a la creación y a la producción. Digamos, un crítico es amigo de unos directores de esto, etc. Entonces, ahí hay un maridaje que no ha favorecido. Yo creo que la más perjudicada ha sido la crítica. Creo que la función principal es mantener un diálogo solidario con el cine local, tratando de evitar ese deporte latinoamericano que tiene matices locales, hacia, por ejemplo, reciclar un rencor permanente en el que pareciera que para muchos cronistas locales de la cultura nacional les interesaría más que no existieran películas a que existieran como tal, ¿no?
Pero yo no sé por qué nosotros los colombianos somos tan viscerales, ¿no? Y cuando es la película nacional no se puede guardar distancias. Yo lo atribuyo a que muchos de los críticos de cine eran directores frustrados en realidad. Esa gente que no le ha aportado nada al cine, sino su capacidad de confundir y su odio peripatético e inútil. En Colombia nunca ha habido crítica realmente. Pues crítica de cine ha habido siempre en Colombia. Es muy fácil decir uno como cineasta que no hay crítica de cine. Generalmente nosotros tenemos comentaristas de cine. Afortunadamente el público no los lee. Porque nosotros sí leíamos la crítica, leíamos todas las críticas sobre todas las películas de todos los colombianos, pero lo que al final le queda a uno como una bronca de que realmente fuéramos los mismos los que leíamos la crítica y no tuviera mayor trascendencia. Quisiera recuperar la vieja tradición de los buenos críticos que existieron en Colombia, Hernando Salcedo, Valencia Guelquel, Luis Alberto Álvarez. Yo siempre he dicho que un crítico es sencillamente un espectador intensivo, es decir, es alguien que ve cine más tiempo que los demás, pero en el fondo es un espectador.